Buenas tardes a todos, bienvenidos, doctora Dalia. Muchas gracias por aceptar esta invitación a estar con la Universidad Autónoma de Coahuila. Muchísimas gracias, es un honor tenerla con nosotros en esta conferencia, en esta charla de este módulo que forma parte del diplomado para leer he nacido. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, maestra Aurora Bustillo. Muchas gracias, Mari. Bienvenida, Dalia. Tú sabes el placer que nos da y la satisfacción que nos da que seas tú la conferenciante del día de hoy. Ustedes saben, compañeros, muy buenas tardes a todos. Dalia es maestra de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es la responsable en este momento de la especialidad en periodismo que ofrece la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Dalia es periodista, ha escrito en varios periódicos locales y nacionales, pero tiene un amplio currículum que le da toda la seguridad de venir a acompañarnos como una colega y una amiga más el día de hoy. Dalia tiene un doctorado en filosofía con acentuación en estudios de la educación y como forma parte de la Red Internacional sobre la Enseñanza de la Investigación, tiene también en esta red estancias postdoctorales en el área de currículum, discurso y formación de investigadores. Su licenciatura y su maestría están vinculados a la literatura y a la lengua española, a la enseñanza del español. Y además tiene certificaciones en periodismo de investigación. Tiene una amplia experiencia laboral. Como les decía, en este momento es coordinadora de esta especialidad, pero es docente de los niveles de licenciatura y posgrado en universidades públicas y privadas de la localidad, incluso en el estado de Nuevo León. Se destaca dentro de su experiencia laboral el diseño de los contenidos curriculares para la impartición de talleres de especialización y titulación. También ha sido coordinadora de la reforma curricular de la licenciatura en Historia en nuestra universidad. Ha sido reportera y, como les decía, escribe periódicamente en la prensa nacional y local. Tiene varias publicaciones, pero yo creo que lo más importante de todas las publicaciones que tiene Dalia es el énfasis y el interés que ella tiene en algunos temas, que seguramente van a despertar en todos ustedes el interés y después van a buscar las publicaciones y le vamos a preguntar a Dalia dónde encontrarlas, algunas de ellas, y otras seguramente en la misma biblioteca universitaria. ¿Qué temas son estos? Que tienen que ver también con esta gran pregunta que Dalia nos presenta y nos provoca el día de hoy. ¿Realmente, en serio, la lectura nos hace ser mejores? Yo creo que este reto, sobre todo para nosotros los maestros, es muy interesante. Nosotros los adultos pensamos que sí, nosotros los profesores pensamos que sí, pero acuérdense que el módulo de ahora es la lectura en los adolescentes, entonces es todo un reto esta afirmación. Yo creo, y yo soy de las primeras en defender que la lectura nos hace mejores hablantes, mejores escuchas, con un mejor léxico, pero yo creo que el gran reto que nos presentará Dalia es, todos pensamos lo mismo. Como les decía, los grandes temas que Dalia ha tocado son la disponibilidad léxica, la lengua, el lenguaje, la cultura y la interculturalidad, las limitaciones del lenguaje, el espacio social y la escuela como un agente regulador social, pero también del lenguaje. El lenguaje nos permite realmente garantizar cierta movilidad social. Yo creo que son preguntas muy provocadoras que nosotros como maestros damos por sentado y que yo creo que con la guía de Dalia esta tarde
pues abriremos caminos para la discusión, para la reflexión y especialmente pues para esta provocación de acercar a los jóvenes a la lectura. Estoy viendo a Gerardo, muchas gracias Gerardo, que es otro de los artífices de este diplomado junto con Mar con la subdirección. Y precisamente, insisto, ya algunos de ustedes me han escuchado, pero insisto en que de esta pregunta es de donde surgió el diplomado, ¿no? La lectura, ¿qué función cumple en la educación? ¿Por qué nos quejamos que no leen nuestros estudiantes? Realmente si leyeran serían mejores estudiantes, pero nosotros como maestros leemos y como en este grupo del Centro de Desarrollo de la Docencia con Mari, de Gerardo y de la Dirección de Asuntos Académicos, pues aceptamos con mucho gusto el nombre de nuestro diplomado con el reto que ello conlleva, para leer he nacido. Bienvenida Dalia, bienvenidos todos los compañeros en esta tarde. Pues seguimos con nuestro diplomado y la pantalla, la voz es tuya, Dalia. Muy buenas tardes y de nuevo muchas gracias. Ay, Aurora, muchísimas gracias por tus palabras. Creo que lo único que te faltó decir que también vendí pollos y que allí aprendí, bueno, no sabía que estaba ejercitando el texto no lineal y el texto instructivo, pero es una parte importante también en mi vida. Quiero agradecerles profundamente la confianza que tienen en que yo esté participando en este diplomado de calidad indiscutible y que sea parte de este grupo selecto que han estado teniendo previo a mí con las charlas magistrales. En verdad, me siento muy comprometida y nerviosa y cuánto, ¿verdad? Por esto. Así es que les agradezco mucho, mucho la presentación también. Que al final de cuentas sí he estudiado cosas en mi vida porque me gusta mucho el estudio, sí tengo diferentes roles y escribo, pero en el fondo, mi esencia es que yo soy profe, yo soy profesora de español y creo que eso es lo que me ha llevado aquí. Le agradezco profundamente a Gerardo la invitación, el que me haya incluido en este grupo que confía en mí. Para mí él es un gran maestro, un gran modelo también del que yo nunca dejo de aprender. Gerardo, te mando un gran abrazo con mucho cariño por esta invitación y otro muy fuerte también por las ausencias recientes. Sabes que te aprecio y te quiero mucho. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? La pregunta que titula esta intervención me dio mucho que pensar, estuve discutiendo conmigo y con los fantasmas que siempre me rodean y traigo a mi lado, y la mejor noticia que les tengo es que no llegué a ninguna conclusión, y eso está muy bien porque deja esto como un cuento con final abierto. Es decir, nosotros vamos a tratar de hacer aquí la segunda parte, no de cerrar una historia propiamente. Hice una presentación porque si no, yo empiezo a hablar y no me callo. Entonces, si tengo los permisos para compartir mi pantalla, ¿sí lo puedo hacer? Sí, sin problema. Adelante, maestra. Perfectamente. Voy a compartir aquí, bueno, toda la pantalla para no tener problemas. Tengo una ventana abierta. Aquí está. Muy bien. Aquí está esta presentación y que ya la hice grande. Por favor, me confirman si la están viendo. Sí, maestra, sí la podemos ver. Si pudiese compartirla con la opción de explorar en mi PC y compartirla, podríamos verla usted en cámara y podríamos ver la presentación. Si quiere, le voy ayudando. Por favor, sí. ¿Qué hago primero? Sí, muy bien. Si quiere, deje de presentar. Dejo de presentar, ¿cómo no? Listo. Muy bien. Ahora en donde dice, bueno, compartir, donde se comparte el contenido, ¿sí? Le va a dar hasta abajito donde dice, bueno, primero va a escoger el modo moderador, que va a ser el segundo, donde está un cuadrito y una imagencita de una persona. Lo selecciona. A ver, creo que puse otra cosa. Voy a seleccionar en donde está el modo moderador, la segunda opción.
A ver, no, regresé al principio. Voy a seleccionar en donde está la flecha para compartir. Sí, así es. Ya Y lo luego, seleccioné. y luego inmediatamente dice ahí modo moderador, es el segundo. Le da un clic, es un cuadrito. Y luego le da para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y donde dice explorar en mi PC. Discúlpame, es que no veo eso que me estás diciendo. A ver, vamos a buscar entonces nada más explorar en mi PC. Está bajito. ¿No viene? No lo veo, no. O sea, estoy presionando en abrir bandeja de uso compartido. Sí, y le Me aparecen las opciones. muestra pantalla compartida, examinar pizarra, Microsoft Examinar. examinar. Aquí está, examinar. Vamos a buscar el documento a presentar. Examinar equipos y canales. Es Cargar desde mi equipo. ese, cargar desde mi equipo. Sí. Ya lo estás buscando. Ok. Y desde aquí la abro. ¿Sí? Así es, ya tiene su cámara activa, ¿verdad? Creo que en este momento no Ya va. tiene activa su cámara. No, ya la activé. Muy Ay, qué bien, bien. ya la vemos a usted y ya nada más ahorita que veamos la presentación que se comparta. Ahí la vemos y ahí está por arrancar la presentación. Correcto. De un minutito, un minutito. Ahí está, listo, ya la podemos ver. Adelante, maestra. Gracias. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí ya no... Sí, perfecto. ahí la vemos perfectamente bien. Abajo nada más le da siguiente, siguiente y listo. Adelante. Ay, a ver si no me cambia los activos. Ah, no, no me lo cambió. Muy bien. Perfecto. Bueno, hice aquí, quité una parte del título completo que decía, pero de verdad leer nos hace mejores personas porque yo no sé si el mensaje que he estado dando en estos últimos años sobre la lectura es que nos hace mejores personas. Es que mejores personas es como un término muy comprometedor porque tendríamos que tener muy claro qué es mejor persona y qué es mejor. Bueno, o sea, qué es persona, pues quizá lo tengamos lo suficientemente claro. No lo sé y los voy a poner en una situación complicada con la siguiente actividad porque tenemos que llegar a determinar qué es mejor persona para saber si leer realmente nos lleva a eso. Aquí yo puse un ejercicio, ay, mira con este. Puse un ejercicio porque creo que todos los aquí presentes, pues es como un perogrullo, ¿no? El decir que están interesados en la lectura porque de hecho están en un diplomado para leer en nacido, es decir, que ustedes están convencidos de que la lectura nos trae cosas que nos sirven. No voy a decir si son buenas o son malas, pero que son útiles para cada uno de nosotros. Y son tan útiles que a menudo tomamos decisiones de nuestra vida cotidiana a partir de si la persona lee o no. Yo no sé si ustedes recuerdan que un tiempo hubo unas camisetas y unos memes también, unas playeras que decían, no eres tú, es tu ortografía. Que daban a entender que sí hay un gremio, un nutrido grupo de personas que todavía vemos nuestras inclinaciones o las medimos desde el comportamiento léxico del otro o escrito u oral. Y yo creo que aquí vamos a poder hacer un ejercicio similar. Yo quiero que ustedes imaginen que estamos en elecciones, que ya va a ser, van a elegir al nuevo director de la biblioteca donde trabajan, del bachillerato en donde estudian, de la licenciatura o de la facultad en donde trabajan. Y aquí les estoy poniendo 4 opciones. Y a mí me gustaría que fueran eligiendo a cuál prefieren. Y aquí es como en la película de Shrek, cuando le estaban presentando a Lord Farquaad las posibilidades para su próxima esposa, para la princesa, ¿verdad? Para que él pudiera ser rey. En el espejo mágico ahí le muestra si Blancanieves, si Caperucita Roja no,
si la Cenicienta o si Fiona, ¿a cuál iba a elegir? Bueno, ¿ustedes a quién elegirían como candidato o por quién votarían para que fuera su próximo jefe o su próximo director? El primer candidato, escritor, autor de un libro que fue muy, muy polémico a mediados del siglo pasado, que se llamó En el vientre de la bestia. Era una prosa muy fuerte, muy energética, con muchas reflexiones inteligentes, de mucho hasta cinismo, mucho sarcasmo, y el autor jamás quiso someterse a la educación de Estado porque decía que iba a ser manipulado. De manera que fue autodidacta y creció en el ámbito de la literatura muy, muy fuerte. Tenemos el segundo candidato, que hizo una muy importante contribución a la literatura de su país, de su cultura, cuando escribió una novela sobre una mujer que se enamora del rey de su país. Pues ella era plebeya y él era el rey, y como que sí hacen clic, pero ella estaba casada con un hombre que era malo, violento, lo peor del mundo. En realidad, esta es una metáfora sobre los comportamientos de los diferentes países y cómo el autor quería representar con personas, humanizar a las políticas de los países. En el tercer caso, tenemos a un estudiante brillantísimo de la Universidad de Washington y después hizo otra carrera en la Universidad de Puyett en Estados Unidos. Se licenció como psicólogo y era, bueno, un civil reconocido porque incluso en alguna ocasión salvó a un niño de 3 años de morir ahogado y le dieron una condecoración. Y nuestro cuarto candidato, la democracia en pleno, ¿verdad? Tenemos 4 candidatos. Era amante de la pintura, un lector de amplísima comprensión, capaz de leer una gran cantidad de palabras en pocos minutos y de comprender la esencia de lo que había leído. Al mismo tiempo, un hombre de salud muy deficiente, terco, impulsivo, a veces antipático a la hora de plantear sus posturas, y tenía especial dificultad para tratar con personas que no pertenecían a su religión o a su nacionalidad. Entonces, estos son nuestros 4 candidatos. A mí me gustaría, aquí si ustedes votan, yo voy a pedirles que levanten la mano por el 1, el 2, el 3 o el 4, y que si me apoyan aquí los organizadores para que vayamos contando a ver quién va a ganar, quién va a ser nuestro próximo jefe. Si están de acuerdo, ¿podemos hacer este ejercicio? Sí, yo creo que abrimos micrófonos, Félix, ¿o qué hacemos para ir contabilizando? Opción 1, nos dividimos cada quien uno. ¿O manitas? ¿Puede ser con manitas? Félix. Sí, como gusten, podemos abrir. Yo creo que empezamos por el 1, o sea, quien vote por el 1 y empezamos a contabilizar, ¿les así parece? Es, de acuerdo. Vamos a empezar por el 1, que es quien escoge el número 1. A ver, aquí veo ya manitas levantadas. Tengo 2 manitas levantadas, ¿verdad? Por el número 1. Sí, tenemos Blanquis, Elia Romero y creo Aurora había levantado la mano. 3 manitas levantadas. Sí, pues aquí 3, María Magdalena. 3, ¿qué más? Perfecto. Bien. Tenemos Vamos a ver el número 2. Autor de esa novela que hizo una contribución cultural a su país. El número 1 quedó en 3. Vamos a ver quién vota por el número 2. A ver quién da más por el número 2. Tenemos 2 manitas. Pero que las del número 1 bajen la mano. Los número 1, por favor, bajen la manita, por favor. Blanquis y Lorena, creo, habían votado por el número 1. Si pueden bajar la manita. Ok, ya está. Ahora sí, ya tenemos 2. Están votando, Félix. Por el número 2, hay 2 personas que están votando. 3 personas. Muy bien. Creo que tenemos muchas abstenciones. Se parece... A ver, sí, maestra Dalia. A ver, compañeros,
Ándele, levántenme la manita. Ya no me digan por el chat porque nos vamos a revolver. Con las manitas, por favor. O ya, pues tuvimos 3 del número 1 y ahorita ya tenemos 4 del número 2. Lilia, María Guadalupe, Yadira, Lorena, Edlin. Ya son 5. Perfecto. Okay. Son 5, 7 por el número 2. 6, 7. Juana María y Laura Quiroz. Correcto. 1, 2, 3, 4, 5, Vamos 6, 7. por el número 3. ¿Quién vota Vamos por el número 3. Bajen la mano, por favor, número 2. Aún no han bajado la mano de las del número 2. Por favor, bajen la manita. Ya ustedes ya votaron. Ay, tenemos muchos. No, es que no se han bajado las otras. No, A ver, pero, ya se están bajando. Ahora sí. Ahí están, sí, tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14. 7, 8. Ay, sí, son muchos. Sí, aquí los va contabilizando en automático. En el icono de los participantes hay 17 personas. Es correcto. Muy bien, 10, 15, sí, aunque que salgan los anteriores. Por último, 17. tenemos al número 4. ¿Quién vota por el número 4? Otra vez, bajen manitas, por favor. Bajamos manitas. Muy bien. Falta nada más Yadira y Marilú. Diana Hernández, no sé si sea del número 4. A ver, hay 2 personas votando por el 4, ¿es correcto? ¿O son manitas pasadas? No, sí hay manitas nuevas. Son 3. Muy bien. No, Bueno. pues, contundente. Tenemos 3. Bueno, pues ya tenemos a nuestro próximo jefe director, coordinador. Hay 4 votando por el número 4, pero el tercero es el que se va a quedar con el puesto. Les agradezco mucho la participación, perdón porque los metí aquí en una situación. Bueno, vamos a ver quién es, quién era cada uno. Y en primer término, bueno, pues ustedes descartaron a Jack Henry Abbott, que era el autor ese de la fuerte prosa y energética, y también delincuente desde los 12 años, que se pasó en la cárcel desde sus 12 años, con un periodo de 9 meses nada más, hasta sus 50 años que estuvo preso. Empezó con delitos menores y al final terminó siendo un asesino. También descartamos a Saddam Hussein, que fue autor de esa novela metafórica sobre la pareja que en realidad estaba representando a su país, y al malo, por supuesto, era Estados Unidos. ¿Quién va a ser nuestro próximo jefe? Va a ser Ted Bundy. Es estudiante aplicadísimo y brillante en la universidad, licenciado y salvador de niños que casi se ahogan, y también asesino serial. Sumó al menos conocidos 30 asesinatos, la mayoría de ellas mujeres, y bueno, los que lograron salvarse, que fueron numerosos, fueron los testigos en el juicio, en donde fue pues condenado a cadena perpetua. Él será nuestro próximo jefe. Y también descartaron a Winston Churchill. Bueno, pues que un hombre destacadísimo por diferentes actividades en la vida social, no solo político, estratega, escritor, en fin. Pero entonces acabamos de elegir como nuestro próximo jefe a un asesino serial. Vuelvo a la pregunta que titula esta conversación con ustedes. ¿Leer nos hace mejores? Lo voy a dejar ahí. Todavía no vamos a contestar. Es más, no les puedo prometer que lo vayamos a contestar. Y bueno, ya antes de entrar en una materia muy seria y esa parte que tenemos que hacer en las ponencias, quiero que lean este letrero que seguramente muchos de ustedes lo conocen, que lo habrán leído por ahí como una broma o como una advertencia en el medio rural. El que tenga ganado que lo amarre, y el que no, pues no. ¿Alguien le gustaría decirme qué significado tiene este letrero? Voy a abrir micrófonos y camaritas y que levante la mano el que quiera usted dársela, maestra, ¿le parece? Sí, sí. Bueno, entonces vamos Aquí a ver, voy a dar esperar las manitas manitas. levantadas. Ya micrófonos están abiertos y Blanquis está solicitando la Blanquis, palabra. adelante. Y si abren sus cámaras, pues los veo.
Blanquis. Listo, ya puede abrir cámara y micrófono, maestra Blanquis. Adelante. Listo. Buenas tardes. Yo Hola. lo había leído más como el que tenga marranos, que los amarre, y el que no, pues no, del filósofo de Güemes, ¿verdad? Bueno, después cada quien se hace dueño de los pensamientos, pero era como, son refranes como que no tienen sentido, como que son repetitivos, y pues el que quiere, quiere, y el que no, pues no. Pues no. Muchas gracias, Blanquis. Gracias. ¿Hay alguien más que me quiera decir, hablar sobre el significado de este letrero? A ver. Lorena. ¿Clara? Lorena, ¿puedo? Lorena, sí, adelante. Pues bueno, yo lo conocía con el tigre, que el que tenga tigre que lo amarre. Es como el tigre o el ganado, o yo creo el puerco, es una amenaza. Entonces, la amenaza, ahí está, latente. Y uno decide, ¿sí? Si lo suelta o no lo suelta, y siempre a conveniencia. Eso creo yo. Bien, sí, muchas gracias, Lorena. Clara Buentello, ¿tiene manita? Sí, buenas tardes. Hola. Pues yo también lo había oído del filósofo de Güemes, ¿verdad? En ese sentido, pero en la connotación que se le daba en los pueblos o de alguna manera que se referían a eso, era porque como el otro dicho dice, a río revuelto ganancia de pescadores, es decir, que no fueran a amarrar algo que no fuera suyo. Por eso decía, el que no, pues no, o sea, el que no tenga ganado, puerco o algo, pues no va a amarrar lo que no es suyo, ¿verdad? En ese sentido lo entendía yo, ¿verdad? Así es, Clara. Sí, muchas gracias. Bueno, no veo otra manita. Muchas gracias por quienes participaron. Sí. Las tres. Maestra, voy a dejar abiertos todos los micrófonos y las cámaras. Se van a portar bien los maestros. Van a estar al pendiente de sus microfonitos para que no interrumpamos a la maestra Dalia. Así que a la hora que usted quiera pedirles y nada más el proceso de levantar la mano por orden y adelante, a seguir. Sí, qué bueno, muchas gracias. Por favor, quien quiera hacer algún comentario, pues levanta la mano a reserva de que al final vamos a tener un espacio de mayor interacción. Las tres interpretaciones que hicieron quienes colaboraron, Blanquis, Lorena y Clara, son perfectamente válidas y perfectamente pertinentes. Históricamente, de lo que se habla sobre este letrero es que era un tema legal, que por usos y costumbres se respetaba. Y sí, tiene que ver con no tomar la posesión del otro y también con cuidar lo propio. En el medio rural hay un problema complicado sobre los ganados que no son correctamente resguardados por sus dueños, pero también está por otro lado el problema del robo de ganado. Entonces tiene dos implicaciones legales. Primero, no cumplir la regla del cuidado del ganado, porque luego los agostaderos se utilizan en épocas que no deben de ser, y por lo tanto es una advertencia. Tú eres el cuidador y el encargado de tu ganado y de todo lo que de ahí se genere. Es decir, si hacen desmanes, si hay daños, tú eres el responsable. Y el que no tiene ganado, pues no puede amarrar ningún animal, ni marrano, ni tigre, ni nada, porque no le pertenece. Y entonces estaría cometiendo robo. Es decir, en estas dos líneas hay un par de advertencias legales que durante muchos años fueron respetadas y reconocidas con una validez no solo jurídica, sino judicial en el medio rural. ¿Cómo es que se va cambiando la interpretación? Bueno, pues porque las letras y la forma en que tenemos de combinarlas y de entenderlas están vivas, como estamos vivos los que las usamos y los que las aprendemos. Entonces, ¿qué significa leer? Todos leímos el mismo texto. Todos leímos ese letrero y cada uno de nosotros le podíamos dar un significado diferente. ¿De qué se trata entonces? Pues a mí me parece que leer se trata de signos y aquí me ocupé de buscar lo que dice la Real Academia Española, aunque en lo personal
en una gran cantidad de momentos para escribir y para hablar y para leer, tengo cierto problema con la Real Academia Española. Pero bueno, como es la que rige de forma genérica, fui a buscar qué dice que es significar. Y dice que es algo que presenta un indicio o un signo. ¿Qué se le aplica a qué? Pues a una cosa, donde una cosa puede ser este mouse de la computadora, pero también la tristeza. Es una cosa, porque le ponemos nombres, porque la caracterizamos, porque la leemos. Tenemos signos que podemos reconocer para identificar esa cosa de la que vamos a decir algo. Y hay algo muy importante que aparece en el significado de significar de la RAE, que es por imitación o convenio. Es decir, que el significado de la cosa, lo que sea la cosa, es un convenio. Es un convenio que se hizo en una comunidad entre un grupo de personas. Como tal, en lo abstracto no existe. Le vamos a ir dando significados hasta que llegue a un significado tal que para nosotros puede ser lo más grande o lo más destructivo. Bueno, ¿y luego qué es leer? Si yo estoy diciendo que leer tiene que ver con signos que se han construido dentro de una cultura, en un tiempo, en un espacio, vamos a ver entonces esos signos, ¿cómo los voy a considerar? Para la Real Academia Española, leer es pasar la vista por lo escrito o lo impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Entonces, ¿qué es significación? Pues es atender al signo. ¿Y qué dijimos que era el signo? Pues es ese acuerdo que tenemos en algún lugar para darle un valor a algo. No le damos el mismo valor a un texto de poesía erótica en México que en Turquía, o que en Irán, o que en Arabia. Y aún así, dentro de una misma cultura, no sucede lo mismo si lo lee un hombre o una mujer, o si lo lee un adulto o un niño. Es una construcción social. Bueno, pues entonces yo me voy a una definición amplia, moderna y actualmente aceptada en el mundo de lo que es lectura, y es un significado extendido. Se trata de decodificar los signos percibidos por los sentidos. Eso es leer. No se trata nada más de leer las letras, se trata de leer desde la multimodalidad. ¿Por qué así? Porque también leemos con la vista no nada más las letras, sino que leemos los gestos, leemos las posturas, leemos los movimientos. También leemos con el sentido del tacto cuando hay un cambio de temperatura, cuando las superficies cambian, si las toco, también los olores. Si yo les digo en este momento sopita de fideo, cada uno de nosotros se va a ir a una circunstancia diferente. Y todos escuchamos lo mismo. Estamos decodificando signos. Este significado extendido es el de la multimodalidad, que es como actualmente se entienden y se trabajan los textos y los discursos. El análisis del discurso es una tendencia moderna en un auge impresionante para tratar de entender las culturas, no de decirle a la gente cómo debe de hablar, porque esa era la manera como se entendía la enseñanza de la lengua y en particular de la lectura en el pasado. Así se debe de hablar. No digas tal o cual palabra. Pues que existe la palabra, ¿por qué no la digo si soy el dueño de ellas? Pues no, porque había otras reglas. Pero en este momento los textos se leen desde perspectivas simultáneas y válidas, todas válidas. Entonces, ¿qué pasa con la lectura desde este planteamiento de la multimodalidad? Cuando hablamos de lectura por diversión, que es la que hacemos todos los aquí asistentes a esta videollamada leemos. Y si hay aquí profesores, que me encantará saber que hay profesores, sobre todo de educación básica, todos sus alumnos leen. Todos.
También ese que dice, no, hombre, este no quiere leer ni las indicaciones de la tarea, también ese alumno lee. Ahora, ¿qué es lo que está leyendo? Pues habría que preguntarle, pero está leyendo. La lectura por diversión, veo una manita, ahorita hacemos un espacio para comentario. La lectura por diversión no es sinónimo de diversión como tal en su sentido estricto, de, me da mucha risa. La lectura por diversión es esa donde yo me acerco por iniciativa propia, porque cuando lo describo me identifico con él, porque todos los aquí presentes, sin excepción, están contenidos en alguna lectura. ¿No la han encontrado? Pues habrá que seguir buscando. Todos estamos contenidos en una frase, en un párrafo, en una novela. Habrá que encontrarlo. Y si de plano se desesperan porque no lo encuentran, habrá que escribirlo. Todos tenemos derecho a leer, no para los resultados PISA, no para que vean si hice la lectura comprensiva o si leí 100 palabras por minuto como ponían hasta en la reforma pasada en la educación básica. Tengo derecho a leer para ser yo, para entender lo que yo puedo entender, lo que yo quiero entender con esa forma de combinar las palabras que se me están presentando. Me encanta la frase de Gianni Rodari, que seguramente aquí ya lo habrán mencionado muchas veces, que tiene unos cuentos maravillosos, unas estrategias maravillosas. Esa, bueno, la de Caperucita Roja al revés, pero también la del concurso de conocimientos a donde llega un cocodrilo a participar y el cocodrilo les discute, porque en el reglamento no dice que no se permiten cocodrilos. Y se hace una discusión muy interesante. Bueno, Gianni Rodari dijo, leer para no ser esclavo. Yo no sé si eso me hace mejor persona o no, pero sí me hace libre. Eso que estamos sintiendo ahora también tiene un nombre. ¿No les ha pasado o les pasa a sus alumnos o si tenemos aquí adolescentes que también a los adultos nos pasa, que de pronto no sabemos cómo nos sentimos, que nos levantamos y no sabemos si queremos ir al baño o abrir el refri? Es decir, una combinación de emociones que digo, pues es que no estoy triste, pero tampoco estoy enferma, pero tampoco estoy adolorida. Bueno, ¿qué es lo que me pasa? Eso tiene un nombre, pero hay que ver en dónde está escrito. Tengo derecho a leer tantos textos hasta que encuentre aquello que me nombra. Hay una frase que encontré en la novela Una lectora excepcional que me compartió Gerardo, se lo agradezco mucho, y en algún momento la mujer, que es la reina, se toma tan en serio la lectura, le empieza a tomar tanto interés que llega a extremos que no les voy a platicar porque mejor ustedes lean la novela, pero en algún momento ella dice, estoy leyendo tanto y se sienta a reflexionar y dice, creo que me estoy convirtiendo en un ser humano. ¿Por qué? Porque estoy interactuando en tiempo y espacio. Bueno, aquí en la que sigue tiene que ver con esto. ¿Por qué podría una persona decir que conforme lee y conoce historias se está convirtiendo en ser humano? Pues porque nos estamos empapando de humanidad. Para leer hemos nacido, pues sí, porque no somos ni ranas, ni amapolas, ni rocas. El ser humano tiene todos los elementos necesarios para la decodificación de signos y por lo tanto no debería haber ninguna razón para impedirlo. No la hay, porque cuando se ha impedido se hace desde la sinrazón. ¿Por qué? Porque cuando leemos, codificamos y decodificamos, es decir, entendemos lo que dice el mensaje, no solamente las palabras, y eso es tan peligroso porque me puedo defender, porque puedo argumentar. Las palabras tienen un valor de cambio. No estoy hablando de hablar bonito, no estoy hablando de utilizar un lenguaje muy elevado, ni de las palabras domingueras que dicen los muchachos. Bueno, creo que esa es una frase ya de mi pasado. No estoy hablando de eso, de eliminar, es que así como hablas con tus amigos en la calle, así no se habla. Pues como no se habla, así sí se habla, así se está hablando. No se trata de eso, sino se trata de ser tan abarcadores que podamos encontrar el sentido de las frases, los párrafos, las novelas, de los libros completos, que a mí me hagan
tener un nuevo valor en el amplio sentido y polisémico de la palabra para que yo pueda saber quién soy, quiénes son los otros, qué quiero de mí y qué quiero de los otros. Cuando no tenemos suficientes palabras, entonces otras palabras nos compran con cierta facilidad. Nos compra la televisión, nos compra alguien más que tiene más herramientas, nos compran las redes sociales, nos compra alguien que vende algo, nos compra un partido político. Y en ese sentido, la pregunta es si alguien me compró hoy. Si alguien que fue capaz de tener más argumento que yo, me convenció de algo que yo tuve que aceptar porque no tenía los elementos para defenderme. Por eso es que a menudo a lo largo de la historia de la humanidad se ha prohibido la lectura o se ha permitido solo para ciertos fines. En la India, por ejemplo, en la India antigua se empezó a enseñar a leer con la única motivación de que necesitaban que los fieles aprendieran las oraciones y luego ya que las repetían del oro, pues ya no era necesario aprender más a leer. En el rancho donde yo viví un tiempo, la gente mayor, principios del siglo pasado, nada más estudiaban hasta tercero de primaria, la primaria ahí terminaba en el rancho, porque ya con eso aprendían a leer y escribir lo básico, no necesitaban aprender más. No era bueno que aprendieran más. Por aquí vi una manita levantada, no sé si todavía está, si alguien no. No, maestra, Sí, adelante. maestra. Muy buenas perdón. tardes. Sí. Yo levanté la mano porque él preguntó en cuestión de si dábamos clase en la educación media, profe. Por esa Sí. razón, levanté la mano. Buenas tardes a todos. Gracias, maestra. Sí, Francisco, qué bueno, bienvenido, me da mucho gusto. Bueno, vamos a continuar. Esa forma de que nos compren porque nos ven débiles para comprender y para responder, yo llamo lectura de segunda mano. ¿Por qué se llama de segunda mano? Porque nos están vendiendo ya lo que está digerido. Por ahí en algún momento voy a mencionar Reader Digest. ¿Se acuerdan de selecciones? Bueno, todavía existe, ¿verdad? Pero ahora ya con un formato diferente. Nos daban digerido lo que decía un texto. De manera que pues ya no tuviéramos nosotros que pensar demasiado, porque ya otro había pensado por nosotros. Pues sí, pero ese otro está construido de forma diferente. Cada uno de nosotros aprendió a leer de forma diferente. Mis primeras lecturas ni crean que me remiten a situaciones felices, y no porque no me gustara leer, sino por otras circunstancias. A leer, yo aprendí hasta que hice la maestría, hace como 10 años, y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, leer de segunda mano implica que si alguien ya leyó y me dio solamente el resumen, es como si yo comiera comida predigerida, pero a mí no me hace bien lo que le hace bien al otro. Yo tengo que ir al texto original. Y ese sistema yo lo llamo lectura Wikipedia y se las recomiendo mucho a mis alumnos. No estoy diciendo que usen Wikipedia como fuente, ni el APA y esas cosas que les dan mucho miedo a los alumnos y a veces también a los maestros. No es eso, sino que en Wikipedia tenemos una descripción de algo, una definición, y en azul y en resaltado lo que puedo encontrar con su propio significado. Entonces, si yo empiezo a leer la palabra filosofía y a mí me dice que era una postura de los presocráticos, y entonces presocráticos vienen azul. Si le pico ahí, me dice, se llaman presocráticos todo el grupo de filósofos, etcétera, de la Grecia antigua. Y le pico a Grecia antigua y me manda el mapa de Grecia antigua y me dice, estas eran las islas y estaba la de Minos. Y le pico a Minos y me lleva a la isla. Y así voy. Y acabo bien lejos de la palabra filosofía, pero acabo por tener una información integral de algo que se va estructurando en mi cerebro, que así está estructurado, con elementos que se embonan, es como un Lego, a donde yo le voy poniendo piezas que se arman. Eso es lo que hace la lectura. Cuando yo la hago de primera mano,
entonces yo estoy fomentando la libertad de construir mis estructuras. Estoy avivando también la esperanza de encontrar algo, de encontrar una respuesta, aunque la verdad, y yo creo que ya ustedes a estas alturas de su diplomado ya se dieron cuenta que las respuestas están en donde encontramos las preguntas. Cuando dejemos de encontrar preguntas, entonces es que hay que buscar nuevos textos. Me provoca ideas nuevas, no solo para seguir leyendo, sino para escribirlas. Anima también los deseos de continuar con la búsqueda, confronta la soledad, comprueba la realidad y patentiza lo vivido. Es decir, esa realidad que yo estoy construyendo, esa es la realidad, porque es la mía. Es la realidad la mía, es el mundo que yo estoy construyendo y es donde yo estoy interactuando. ¿Y qué es lo que sucede con todo ese conjunto? Pues que nos acerca a las preguntas que solamente se van a responder con nuevas preguntas, que así fue el origen de la filosofía. Las respuestas no eran lo relevante, sino las preguntas. Entonces, aquí tengo yo un autor que no lo puedo ver, pero creo que es Bazán, que habla de la lectura como un proceso reflexivo. La lectura es un proceso, no es un producto acabado, que tampoco tiene una receta como esas que yo regalaba a mis clientes cuando vendía pollos. Tiene magia y misterio porque vamos a leer aquí el mismo cuento y cada uno de ustedes va a tener una interpretación directa. Es una apelación a nuestra identidad porque todo el tiempo nos está confrontando. Somos lo que leemos. Por eso es que ese concepto de lectura extendida tiene que ver con los textos múltiples a los que nos enfrentamos todo el tiempo, a lo que vemos, a lo que olemos, a lo que probamos, y eso nos va haciendo otras personas. El ser humano es un proyecto. Estamos inacabados porque siempre seguimos adquiriendo más y más información. Y ya dijimos que no somos amapolas ni ranas, somos seres humanos y seguimos cambiando y cambiando y reacomodándonos a partir de nuestras estructuras mentales que nos llevan a tomar decisiones. Leer de segunda mano no es que me den digerido el texto, mira, a mí nada más pásame el resumen. No, hombre, a mí pásame la versión corta de la Odisea. Porque alguien nos está diciendo qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que recordar y qué es lo que tengo que repetir. Nos están construyendo un contexto de vida falso, no es al que pertenecemos, solo nosotros podemos construirlo. ¿Por qué leemos? En una ocasión escuché una frase de Pedro Ferriz de Con que dijo, ¿por qué el hombre quiere ir al espacio pues tan caro y tan difícil y tan riesgoso? Y dice, es bien sencillo. El hombre quiere ir al espacio porque ahí está el espacio. ¿Por qué leemos? Pues porque hay algo para leer. Ahí está, lo estamos viendo. ¿Por qué enseñar a leer? Porque tenemos derecho a saber hacerlo. Porque de cualquier manera lo vamos a hacer. Si yo estoy viendo algo, lo voy a decodificar desde mis estructuras, desde lo que yo sé, así sea muy básico. Les digo que yo aprendí a leer en la maestría porque en realidad yo leía para contestar un examen o para hablar así como que yo sabía mucho en una reunión o para escribir una nota periodística con muchos cultismos, pero en la maestría aprendí a leer en ese sentido de la búsqueda, de ver palabras nuevas e ir a buscarlas, a ver qué son esas palabras, qué quieren conmigo esas palabras. Y entendí también que el lenguaje no es para que yo lo repita como tal. Las palabras, el idioma, el lenguaje es mío, me pertenece y por lo tanto tengo derecho a disponer de él. ¿Cómo funciona? Las palabras y las frases están como el COVID, ¿verdad? Qué fea comparación, como el gato de Schrödinger, que es ahí el dibujito que está. Al mismo tiempo vive y no. Es decir, están latentes. Si yo tengo aquí un libro cerrado, tiene algo que está latente, pero no vive hasta que lo abro y lo veo y lo decodifico y entonces cobra vida. Es como un ente
que se inocula en mí y entonces va a cobrar vida. De otra manera, está ahí, no está vivo, pero tampoco está muerto. Tenemos que darle vida. ¿Cuál es el alumno que leyó la palabra filosofía? Y es un caso que a mí me impulsa a continuar con mi proyecto del léxico, de construcción del léxico para la movilidad social, sobre todo en secundaria. Es que yo apliqué una encuesta a primer grado de secundaria en donde decía, soy alumna del doctorado en filosofía y por favor contéstame esta encuesta. Y ellos contestaban su encuesta. La apliqué en primer año, segundo y tercero. Cuando llego a tercer año, uno de los niños que contestó le dice, yo quiero ser profe de filosofía. Ah, le digo, qué bueno, ¿en dónde aprendiste aquí en la secundaria? No, dice, nunca he hablado de eso ni con mis profes ni con mis papás. Digo, ¿y entonces de dónde? Dice, ahí de su encuesta. En la encuesta que nos aplicó decía filosofía y yo fui a investigar qué era filosofía y he estado leyendo sobre el existencialismo. Leer no es algo inofensivo. Leer es una propuesta, es una acción. Es el virus de la lectura, es un proceso, es un aportar elementos que me van a ir acrecentando mis estructuras y mis esquemas, y esos son los que me hacen pensar, y esos son los que me hacen decidir. Esa cercanía con las palabras me lleva a encontrar una y otra palabra, y ahí es donde están las respuestas. Y luego voy a encontrar nuevas preguntas, pero tengo que ir a buscar nuevas respuestas para yo seguir construyéndome, para yo seguir siendo un nuevo proyecto. Rinaudo, en un texto que ya no pude recuperar y a lo mejor alguno de ustedes los tiene, habla de los adolescentes y la lectura, del placer furtivo a la conciencia social, y yo tomé estos pequeños párrafos de ahí sobre cómo en el adolescente la lectura le lleva a hacer una interpretación del mundo, nos lleva a retomar el patrimonio cultural porque no vamos a estar empezando siempre de cero. Hay cosas que ya están hechas. Al adolescente le permite hacer como flash, ir de un tiempo a otro, porque estamos interactuando con personas que ya estuvieron hace mucho tiempo antes que nosotros y hay otras que están pensando cómo será nuestro futuro y nos llevan de viaje. Las palabras también dan voz a nuestros temores cuando somos capaces de describir exactamente cómo me siento. El autoconcepto y la autoestima que se apoyan también en la lectura y en el léxico, es decir, la lectura como aportadora del léxico es la que nos da un valor que nosotros mismos nos adjudicamos o nos quitamos. Freire, bueno, habla de la lectura como rebeldía para la invisibilización de lo posible, que es lo que se busca con la formación de Estado, que es lo que rechazaba uno de nuestros candidatos a ser nuestros jefes. Decía, yo no voy a la escuela, mejor aprendo por mi cuenta, porque está hecha la formación, la educación escolarizada está hecha para invisibilizar lo que es posible más allá del proyecto del Estado mismo. Las lecturas no están nada más acotadas en la lista bibliográfica de nuestros programas como profesores. Eso es lo que ellos permiten que leamos. Bueno, pero nosotros le damos vida a ese gato de Schrödinger, lo sacamos de la caja y decimos, no, no comió el veneno, está vivo. Y yo te voy a decir que ya viste esto, pero mira, aquí está la puerta y tienes todo esto otro también para conocerlo. Ve a verlo, es tuyo. Lo que está escrito es nuestro, lo que es visible es nuestro. Previo ya para pasar a la última parte de mi exposición, Freire tiene un método para la lectura como emancipación, que es la lectura del mundo. Entender el texto como una partícula, como esas mónadas, una partícula del mundo complejo que contiene en sí mismo la estructura del mundo en el que vivimos. Y él lo llamaba la metodización de la curiosidad. Voy a leer para hacer una conjetura. Oye, pues yo creo que tal. Y hago una suposición. Y si tal, entonces podría ser cuál. Bueno, pues ahora voy a ver si funciona. Conjetura, suposición y acción. Los interlocutores, los lectores activos, son interlocutores que aspiran. Y entonces tenemos
al autor de lo que leímos como si fuera mi interlocutor aquí frente a mí. Y entonces yo puedo decir, pues es que Freire dice que la lectura es libertad, por lo tanto, yo a mis alumnos, como decir, no, hombre, es que mi hermano me dijo que en Costco están bien baratas las flores. Empiezo a tener una relación con aquel que escribió algo y yo lo acreciento. Cuando leí por primera vez Eva Luna, de Isabel Allende, bueno, yo era reportera en ese tiempo y bueno, Eva Luna en algún momento intentó ser reportera. Yo me sentía en sus zapatos porque ella era revolucionaria y propositiva. Y yo decía, no, sí, yo me siento en sus zapatos, me meto en sus zapatos, que además los describe con todo detalle, que eran como unas zapatillas de piel. Pero yo estaba segura que yo no era tan flaca como Eva Luna y todas las heroínas revolucionarias, no las mexicanas, suelen aparecer como muy flacas, también las de las películas. Pero eso también era el llevarme a entender a un personaje y a una figura relevante desde cierta postura. ¿Qué es lo que tuvo que pasar en mí? Que lo leí 2 o 3 veces para entender que Eva Luna no era un personaje que describía físicamente la autora, sino que era un ser esencial que yo podía trasladar a mí o a cualquier otra persona. Pero eso hace la lectura como aspiración. El tener esa interlocución con el autor y discutirle, bueno, ¿por qué me estás describiendo así a la heroína? ¿A poco esta otra no podía haberlo hecho? Ese es nuestro derecho como lectores, a discutir, a pelearnos con los autores. Las palabras, desde mi perspectiva, son microcosmos. Cualquier palabra que yo diga en este momento a ustedes los va a remitir a algo. Yo les dije hace un momento que la lectura, que los inicios de la lectura no eran iguales para todos, sino que cada uno de nosotros teníamos una clara imagen de cómo nos habíamos construido como lectores. La primera novela que yo leí completa fue Los hijos de Sánchez cuando yo tenía 13 años. Y bueno, yo estaba muy emocionada con mi novela leyéndolo ahí en la sala de mi casa y entonces llega una amiga de mi mamá y la amiga de mi mamá le dice, oye, mira qué libro te está leyendo Dalia. Y mi mamá le dice, no, hombre, ¿no has visto lo que leen sus hermanos, los varones? Entonces, para mí, la lectura era como una hazaña de los varones, ¿verdad? Es decir, lo que yo leyera no era tan relevante como lo que hacían los demás. Tuve que seguir leyendo, tuve que ir ampliando ese microcosmos de la palabra lectura para mí. Saber que la lectura no era lo que los demás perciben de mí sobre eso, sino lo que a mí la lectura misma me da y lo que yo puedo construir con ella. Para cerrar, les voy a comentar solo muy rapidito porque voy a estar a su disposición si algún profesor quiere que le comparta el método que desarrollé y que ahorita ya lo he estado publicando, ya lo publiqué en COMIE de este año y en el TENDING, que es un encuentro que se hace en Ecuador, el iberoamericano, de formación de investigadores, que es lectura activa, en donde se parte de la sensibilización. Es decir, es una estrategia para de lectura para personas, no para robots. Primero que nada, tenemos que saber, no esos conocimientos previos que dicen la planeación oficial. Tenemos que saber qué sabe el estudiante y qué quiere saber. Mi grupo de estudiantes con los que lo apliqué estaba conformado por una alumna que ella estaba en español, pero que en realidad había presentado examen para matemáticas y que le encantaba la poesía. Por un alumno que lo que él soñaba era ser bailarín de música folclórica mexicana. Por un alumno académico, que vive en el campo y trabaja con su papá en el campo en la cosecha de las zanahorias. Y así estaba conformado por diferentes personalidades mi grupo. No empezamos por decirles, vamos a leer tal, sino por decirles, oigan, ¿qué les gustaría hacer? Si ustedes pudieran influir en la sociedad en este momento, este grupo van a ser profesores de español, ¿qué les gustaría hacer? ¿A quién les gustaría ayudar? Y ellos eligieron a los niños hijos de jornaleros migrantes. Bueno, ¿y qué podemos hacer por ellos? A ver, vamos a ver. Y cada uno se fue a leer lo que quiso. Y cada uno trajo un material tan valioso al que dentro de la clase le dimos un significado de valor
dentro del proceso de crear algo a partir de lo que leímos. Luego se les infunde una actitud hacia la lengua. No solo lo que ellos leyeron lo pueden explicar y transformar, sino que lo pueden enseñar a esos niños hijos de jornaleros migrantes. ¿En qué terminó esto? Que ellos fueron a las escuelas, hablaron con los niños, tomaron fotos, hicieron un documental, pero ahora están construyendo estrategias de trabajo con esos niños hijos de jornaleros migrantes para aprender español y para aprender inglés. ¿Cómo empezó todo? Con la lectura. No una lectura impuesta, una lectura seleccionada donde sabían que lo que leyeran ahí les iba a provocar algo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que es, siempre que hablamos pasa algo. Si lo piensan bien, así es. Lo que le decimos al otro, el piropo, si insultamos a alguien, si le gritamos a alguien, si nos quedamos callados, es una forma de decir. Siempre pasa algo en nosotros y pasa algo en el otro. Bueno, cuando leemos es decir algo. Alguien nos está diciendo algo y está pasando algo en nosotros. ¿Qué es lo que hace el profesor ante estas estrategias de acercamiento? El paso número 1 del profesor que quiere enseñar a hacer una lectura-acción es la humildad. Porque frente a nosotros tenemos grupos de 20 o de 45 alumnos que tienen un aprendizaje inmenso que no viene incluido en los programas de lectura de las escuelas. Ese nos toca a nosotros. Vamos a incluir ese conocimiento de vida, esa experiencia vital que tienen los que están frente a mí y entonces, desde ese mundo que ellos conocen, ponerlos a leer para que sea significativo para ellos, no para mí. Y entonces encontrarán que no es tan falso eso que les dije hace rato, de que todos leemos. También sus alumnos de secundaria que no leyeron las instrucciones de cómo iba a ser la tarea. Ellos también están leyendo, pero ya les preguntaron qué están leyendo. Ese es el punto. Cierro con esto, cierro esto con hablar de la esencia de las estrategias de acercamiento para promover la lectura-acción. No la lectura por encargo, no la impuesta, no la repetitiva, no la mnemotécnica. Leer para la rebeldía. ¿Cómo te vas a defender? ¿Cómo vas a enseñar al otro a defenderte? Leer para ejercitar la curiosidad, para ir a buscar más. Leer para ser mejor, porque ya soy bueno. Es decir, yo ya soy una buena persona, porque estoy haciendo cosas que son buenas para mí. Voy a leer porque puedo actuar, porque tengo derecho a actuar. Esa es la lectura-acción. Y bueno, hasta aquí termino lo que les quise compartir. Les agradezco mucho su paciencia y espero que sea de utilidad. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Vamos a dar oportunidad a que nuestros maestros y participantes levanten la mano. Están abiertos micrófonos y cámaras. Adelante, por favor. Adelante. Maestro Francisco, adelante. Sí, maestra, gracias. Gracias por permitirme la intervención. Efectivamente, sí me gustaría compartir con ustedes en cuestión de la lectura de aquí del Bachillerato Mariano Narváez, porque definitivamente el muchacho, pues, sí lee, como ya dijo la licenciada Dalia, sí lee el muchacho. Pero sí sería bueno, maestra Dalia, que nos recomendaras algunos textos para seguirles fomentando la lectura a los muchachos. Sobre todo, les gusta las sagas, les gusta temática como del adolescente, el noviazgo, los sentimientos, las emociones, el riesgo. Entonces, sí me gustaría saber si tienes ahí algún bagaje de libros o un libro que nos puedas recomendar para los adolescentes. Gracias, maestra, y excelente ponencia.
Gracias. Gracias, profesor Galaviz. Sí, cómo no, sí hay series, colecciones de libros que se han seleccionado para los adolescentes y con gusto nos podemos poner en contacto y yo les puedo hacer recomendaciones. Sin embargo, ya usted dio un listado muy valioso. Ellos ya están leyendo. Quizá sería conveniente, yo lo recomendaría como profesora, en que hagamos 2 listas, que ellos nos hagan una y nosotros les hacemos otra. Que los profesores nos vamos a poner a leer lo que ellos están leyendo y entonces ellos que lean lo que el profesor está leyendo, porque asumimos que el profesor está leyendo. A mí se me ocurre que esa sería una buena idea. Es como el reto de la lectura. Yo leo las sagas de amor, las de vampiros ya pasaron, pero ahora son de otras. Yo como profesora, a ver, y tú lee esta otra que yo te voy a proponer. Se me ocurre que eso pudiera ser, maestro, a reserva de que, claro que sí, compartamos una lista de títulos. Ok, gracias, maestra, gracias. Vamos a considerar esta técnica que efectivamente sí la hemos fomentado, pero voy a precisar un poquito más con los muchachos. Gracias, maestra Dalia. A usted. Muchas gracias, maestro. Sí, incluso digo, estoy ahorita pensando en voz alta, doctora. Incluso yo creo que hasta preguntar entre ellos mismos, ¿no? O sea, en los mismos compañeros del grupo qué libros están leyendo y platicar un poco sobre el tema, ¿no? Yo creo que les puede dar idea entre ellos mismos que están en la misma etapa, misma edad, incluso de intereses. Claro, Bueno. Sí. Y quizá aquí una sugerencia, que cuando hablamos de lo que leen los muchachos, es un buen ejercicio quitar el pero. Sí están leyendo, pero son sagas. Sí. Sí están leyendo, pero son novelas tal, sin el pero, están leyendo y eso ya está muy bueno. Así es, gracias. Doy la palabra a Blanquis Blanquis y después a Sofía Isabel Villarreal. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues saludar y felicitar a nuestra conferencista también y agradecer todo lo que nos dijo. Para los que no sepan, yo el día de mañana voy a continuar en este módulo con algunas aportaciones y me siento bien identificada con todo lo que dijo. Porque pues es como un preámbulo, toda la introducción, hasta decía que no vaya a decir esto, que no vaya a decir no, está súper bien y se observa mucho que tanto estás preparada en lo teórico como que lo has aplicado totalmente en la práctica, tienes pasión en lo que dices, lo has probado, comprobado en la práctica, como ya lo había dicho. Lo que también me quedé bien sorprendida es que el día de mañana que yo haga una presentación similar a la tuya, escogimos exactamente el mismo fondo, idéntico. Estamos bien conectadas. Yo no es mucho lo que he trabajado con adolescentes, he estado más enfocada con mujeres y con niños y como lo dicen, Gerardo me sacó de mi zona del confort a darme esta temática de libros de adolescentes, pero hay que afrontarla y el leer es la que nos ayuda a todo esto. Entonces, se estuvieron aquí virtiendo conceptos muy interesantes. El primer ejercicio pues nos sacó de onda a todos y como dices tú, esa pregunta se queda como sin respuesta. Todos nos quedamos pensando, ¿nos hace mejores o no? O a las demás personas los hace mejores y mejores en relación a quién, ¿verdad? Que son de las cosas que vamos a hablar, lo que nosotros pensamos y tenemos que pensar en lo que piensan los demás también. Entonces, amigos, pues vamos a seguir con esto respecto al compañero que pregunta acerca de los consejos, ¿verdad? Opciones, alternativas, sugerencias, porque nunca tiene que ser una orden, sino un acercamiento respecto a los libros que pudieran acercar más a los adolescentes que sí están leyendo. Lo vamos a ver y yo también voy por 2 listas, lo que yo pueda proponer y hay una de lo que ellos mismos han propuesto. Así es que creo que vamos por buen camino para el día de mañana. Gracias. Qué bueno, me da mucho gusto la coincidencia y sí, escúchenlos. Creo que aquí había también jóvenes, estudiantes de bachillerato, y quizá ellos me puedan dar la razón,
pero los profesores nos arrancamos hablando, sí, es que hay que leer, y yo conozco un libro bien bueno, pero no me has preguntado. Sí, a mí me ha tocado situaciones en las que digo, ay, soy bien buena profe porque este alumno está escribiendo súper bien, y resulta que ese alumno ya tenía un libro publicado. Me sucedió en una de las secundarias particulares en donde trabajé inicialmente, y dije, ay, no era cierto, o sea, no fui yo, a lo mejor le aporté algo, pero hay que escuchar, preguntarles. Sí. Gracias, sí. Gracias. Adelante, Sofía Isabel. Gracias, Mari. Nomás dime Sofía porque está muy kilométrico mi nombre, por favor. Muy bien, adelante, adelante. Pero es Adelante. un nombre como de una novela, así como de un personaje. Ay, sí, pero está muy, muy largo. Maestra Dalia, muchísimas gracias. Yo soy compañera del maestro Galaviz, ahí en la Mariano Narváez. Aparte soy la encargada de la sala de lectura. Y pues la verdad, hay algo que nos ha caracterizado a nosotros los maestros de TLR, que somos amantes o nos fascina empezar con Horacio Quiroga, con Edgar Allan Poe, buscando las temáticas de los muchachos que les gustan, inclusive dentro de una de los espacios que tenemos, hay una fotografía de todos los maestros de la Academia de TLR con el libro de narraciones extraordinarias, tamaño puerta, una puerta natural, y estamos todos ahí. Pero, por ejemplo, aquí hay algo muy importante que usted acaba de decir, la lista que pone el maestro y la que pone el alumno. Y muchas de las veces las sugerencias que nos hacen ellos también son buenas. A mí me ha pasado. Y, por ejemplo, al menos en la Mariano tenemos el concurso, o bueno, la exposición de libros por parte de los maestros. Se llama Mi Profe También Lee. Y aquí los muchachos son los que seleccionan a los maestros que quieren que les comenten un libro. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Próximamente vamos a participar en el Festival de la Lectura Infantil del Conaculta, del libro infantil y juvenil de Conaculta, el 13 de diciembre con Navidad en las montañas. Y la verdad, ya cambié toda la estrategia de lo que iba a hacer ese día. Gracias a esto. Ok, bueno, espero que sea para bien. Gracias. Gracias a ti. Diana Hernández Rivera, adelante, Diana. Gracias, Sofía. Adelante, Diana. Hola, hola, Dalia, ¿cómo estás? Dani, ya te conocí la voz. Primero me da un gustazo enorme saludarte, aunque sea por este medio. Decirte que te admiro mucho antes que aprendieras a leer en la maestría, ¿eh? Gracias. Y pues tú sabes que mi área son los números y aún así me contagias de la pasión por las letras. Te agradezco el tiempo y lo que pude comprender de las letras y del amor por la lectura acción, de acción. Sí. Y eso es todo. Gusto saludarte. Un abrazo. Gracias, Diana, me encantó verte y escucharte. Y te quiero decir que tú estás en química, ¿verdad? En área de la química. No, matemáticas. Matemática. Ah, bueno, está más cerca de la literatura todavía que la química, muy cerca, más de lo que te imaginas. Pero te quiero decir que cuando yo trabajé en secundaria, mi primer trabajo en secundaria fue con la primera generación de secundaria de los alumnos del colegio inglés. Estoy hablando del 94, yo creo. Y yo me tardé 14 años en hacer mi tesis de licenciatura, ya casi no me titulaba. Entonces, 14 años después tuve que buscar a ese grupo de niños. Entonces, niños, para saber qué había pasado con ellos y mi estrategia de talleres de creación literaria para aprender a redactar cualquier cosa. Esa era mi premisa, muy ambiciosa. 14 años después voy y los encuentro y una exalumna, Akemi Nogiwa, que ahora vive en Inglaterra, ella había terminado su maestría en polímeros, ella estudió química, y me encuentro con la sorpresa de que en su tesis de maestría
que era de polímero la tesis, entre los agradecimientos decía, gracias a mi profesora Dalia porque me enseñó a escribir. Y entonces yo me quedé tan impactada, dije, yo lo que hice fue enseñarles maneras de construir un poema, de destruir un texto de Juan Rulfo, eso fue lo que yo hice, y ahí entendí que la lectura y la escritura no están contenidas en la comprensión de la estructura del texto. Están contenidas en la interpretación que yo voy haciendo del texto. Las matemáticas son otro lenguaje que mis respetos para ustedes, porque es abstracto, es muy complejo, y entonces están tan cerca de entender textos que yo todavía no puedo. Así es que bueno, pues mis felicidades por tu carrera y mi envidia también, porque vas a leer textos que yo no entiendo. Me dio mucho gusto verte, Diana. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más quiere comentar algo? Blanca, ¿tienen la mano levantada o estamos bien? ¿O es del turno pasado? Es manita pasada. Muy bien, muy bien. Daniela. Bueno, yo ya no veo manitas. Yo les quiero decir para cerrar que no concibo los procesos de investigación, de lectura, de marcos teóricos. Sí, Daniela. De la difusión de la lectura tan importante que hacen personas como Gerardo y como quienes están aquí integrados en este grupo, personajes a nivel nacional, pero ellos pues no pueden solos, necesitan de quienes vamos a echar a andar todas sus ideas, todo su empeño, todo su tiempo que dedican. Casi siempre veo en los grupos de creación literaria personas mayores. Nosotros tenemos cautivos ahí a los jóvenes. Vamos a dejarlos que sean. Y hace poco dije esto en el bachillerato de la UADEC, en Parras, a donde Gerardo me hizo favor de invitarme, y les dije, yo creí que era buena escritora hasta que leí las historias de mis alumnos. Y fue cierto, con toda honestidad lo digo. La capacidad creativa que ellos tienen, la capacidad de correlacionar elementos que a mí no se me hubieran ocurrido, es impresionante. Entonces, vamos a echarle la mano los que estamos en una biblioteca, en un círculo de lectura, los que somos profesores, los que son estudiantes de cualquier nivel, de bachillerato, de profesional. Vamos a poner en acción la lectura. La lectura no es una cosa que se quede ahí sentada tejiendo con un gato en los pies. Es algo que está vivo y que puede correr. Es más, puede volar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más levantó la mano, bajó su mano o despedimos? María Magdalena Gómez, adelante, para ir cerrando ya. Sí, adelante. Gracias. No quería dejar pasar mi comentario, agradecer a la doctora Dalia por la exposición. Y bueno, pues que con sus palabras, su exposición hace pensar que el pensamiento, valga la redundancia, de Pablo Freire, pues sigue ahí vivo, ¿verdad? En esta propuesta que ella nos hace, retomas bastante de él, por lo que pude escucharte. Esta idea de la lectura-acción, él pues mencionaba que es leer el mundo, ¿verdad? Y bueno, pues precisamente me deja impactada y me entusiasma esto de que realmente en la actualidad nuestros jóvenes leen, nuestros niños leen, nuestros ancianos leen, es decir, todos leemos porque de todas las formas lo podemos hacer. Entonces, lo importante es que logremos que se vaya tomando esa conciencia de esa capacidad de lectura. Y también otro mensaje que tú nos has dejado es precisamente no dejarnos comprar o vender por cualquiera, ¿no? Que la lectura nos ayuda precisamente a defendernos ante todo ese ataque y bombardeo que tenemos en la actualidad con este sistema, ¿no? Entonces, pues te agradezco la exposición.
llena de esperanza y de entusiasmo por seguir promoviendo esta lectura y a la lectura de la forma en que cada uno puede hacerlo, ¿no? Nada más tomando conciencia de ello. Gracias, Dalia, y un saludo y abrazo a todos. Gracias, Magdalena. Sí, creo que tú dijiste la palabra clave, es la lectura del mundo. A los profesores, y eso no tiene que darnos pena, a los profesores nos da un poco de miedo dejar que el alumno se abra, porque vamos a estar interactuando con 45 mundos diferentes, pero es su mundo y es su lectura. Entonces, aparte de las lecturas que hagamos, las académicas y las de Tobón y las de Vygotsky, todos los que estén de moda, vamos a leer a nuestros alumnos y entonces también nos van a enriquecer y nos van a llenar de esperanza y entusiasmo. Eso es algo en lo que no me equivoco. Esperanza y entusiasmo es lo que nos van a dar. ¿Sí? Cuando gusten, pues yo con gusto les comparto el modelo que está en construcción y tenemos también un laboratorio en donde podemos ir a sus escuelas y poner en práctica el modelo. A mí me encantaría conocerlo. Claro que sí, cuando gusten por aquí les pueden compartir mi correo institucional. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, pues yo creo que vamos despidiendo, doctora Dalia, y con más esperanza y entusiasmo de escucharte y de escuchar tus ideas y tu experiencia en esta charla que has tenido con nosotros. Te agradecemos de parte de la Subdirección de Superación Académica, de todos los que estamos involucrados en apoyar fortalecimiento a la lectura, no únicamente como organizadores, los que estamos involucrados, sino los que están inscritos, los que estamos ahorita conectados, la gente como tú que ha aceptado la invitación a estar también con nosotros, escucharlos nos da esperanza, ¿sí? Y nos motiva pues a seguir fortaleciendo, invitando y compartiendo, ¿no? Más de la lectura. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado esta invitación y les haremos llegar tu correo electrónico a los participantes por si quieren ponerse en contacto contigo o quieran solicitarte algo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Sí, que estén todos muy bien. Un abrazo y mucho ánimo, que sus alumnos están esperando de ustedes herramientas para aspirar a una vida mejor. Que estén muy bien. Gracias, doctora. Buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, Dalia. Bueno, pues bueno, vamos a continuar solamente para comentarles que mañana ahorita vamos a dar por terminado esta sesión de esta conferencia magistral, pero mañana vamos a seguir con la sesión así como está programada, ¿verdad? Así como está programada con la maestra Blanca, que está aquí con nosotros, y mañana continuamos a las 4 de la tarde, maestra, ¿es correcto, verdad? Sí, nada más si me permitían decir algo. Sí, dígame. Bueno, no sé si todos recibieron el correo, se les mandó para unas lecturas, pero más que nada me interesa, les decía que mi intención de evaluación no es un trabajo final, sino a través de las participaciones y sencillas actividades que vamos a hacer, que la primera es para el día de mañana. Como está escrito, quizá no se entendió y les quería volver a decir si por favor hacen para mañana una tarea en la cual en una hoja dibujan un cuerpo humano que los represente, el que sea, puede ser de bolita y palito nada más. Lo importante es que de algunas partes del cuerpo saquen unas flechas y contesten las preguntas que están ahí. Es un ejercicio introspectivo y quiero que lo hagan con toda sinceridad para ustedes mismos, ya que no será necesario que los demás lo conozcan si ustedes no quieren. Entonces, no digan, no voy a poner eso porque no. Pongan lo que tienen que poner porque sería solamente para ustedes. Ya de manera opcional, si alguien nos quiere compartir o lo que escribió o la reflexión a lo que lo llevó. Y las respuestas casi todas o las preguntas serán en el sentido positivo.
la mejor imagen que has percibido a través de tus ojos, el sonido, los mejores sonidos que recuerdas a través de tu vida, que has percibido a través del oído, tus mejores palabras, pero lo que ustedes quieran cambiar en lugar de mejor, que puede ser lo peor, lo que quieren recordar en ese momento, hay libertad, ¿verdad? Entonces, como decía ahorita Dalia, hay muchas cosas que leer, se lee nuestra cara, los gestos, nuestras acciones corporales, el medio ambiente, la forma en que vestimos, todo se lee. Entonces, a través de la vida, vamos a leernos nosotros mismos y quien quiera compartirlo. Esa sería la parte casi inicial que tendríamos y partiríamos de algo teórico, una presentación el día de mañana y les volvería a dejar ejercicios para la próxima semana. Yo quiero que estemos también con cámara y micrófonos abiertos de manera interactiva y dejarles alguna aportación para las inquietudes que tienen, como los maestros de la Narváez que ya hablaron, que quieren tener alguna base. Como les digo, todas son sugerencias, propuestas, porque estamos en un ambiente de libertad y así quiero que nos conservemos. Si tienen alguna duda, pues con todo gusto, y si no, mañana iniciamos. Gracias por la oportunidad. Bueno, pues nos vemos mañana. Mañana iniciamos el módulo con la maestra Blanca Irene Lozano, que ya se acaba de dar algunos datos de lo que tendremos en la sesión de mañana. Estoy leyendo que a algunos no les llegaron los correos, sí se envió, pero mañana checamos nuevamente en la oficina. Alejandra, ¿estás conectada? Perfecto. Y si no, mañana checamos si se los enviamos muy temprano. Muchas gracias a todos, gracias por su asistencia y los vemos mañana. Muchas gracias. 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 ¿A la asistencia se puso, perdón? Sí, sí se puso. Sí se puso, Mari. Ok. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta Bye. luego. Gracias. Nos vemos mañana, Blanca. Hasta mañana. Gracias. Bye.